Hola, ¿cómo están? Esto es un capítulo más de Te invito un café. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema, pues de un personaje muy reconocido y a la vez no tan conocido, como que no se sabe bien quién es, a pesar de que en estas tierras sur de Sonora, sur de Arizona, norte de Sonora, está su nombre por todos lados, sus monumentos por todos lados, y hay gente que no sabe quién es Quino, o se confunde, o no sé. Entonces, está conmigo un amigo, el padre Vicente López. Bueno, quiero presentarlo primero, que me ayude a presentarse, quién es, de dónde es y por qué el tema del Padre Quino siempre está tan presente en usted, en la gente que nos dedicamos a esto del Padre Quino, a seguirlo pues. Pues algo curioso, yo siempre digo que soy sonorense arizonense, más bien porque nací aquí en tierras de Arizona, en un pueblo mineral entre Tucson y Phoenix, que se llamaba El Rey. Era una mina de cobre. Tan destacada es Arizona por las minas de cobre. Y este era un pueblo, El Rey, pero la colonia de los trabajadores vivían en Sonora. El hospital estaba en El Rey y los trabajadores, mi familia, mis papás, mis abuelos, estaban en Sonora. Entonces yo puedo decir honestamente, soy sonorense, arizonense. Es decir, yo pertenezco de esas gentes que estuvimos aquí antes de que nos pusieron la línea. Entonces Claro, nos identificamos tanto como México como, como del territorio Arizona, y en verdad pues, cuando fue parte de las tierras de España. Entonces somos gente que pertenecemos también, porque somos mezclados con los indígenas, los pueblos indígenas de aquí, de Arizona y de Sonora, somos también parte del pueblo indígena. Entonces, ¿de qué tribu somos? ¿De qué nación somos? ¿Y con quiénes me identificamos? Pues ese es la inquietud que mueve las personas de estas tierras a buscar tal vez en eso un modelo, un ejemplo, alguien que nos ayude a entendernos y apreciarnos, porque pues, bien sabemos que luchamos cada día en Estados Unidos a decir que somos pueblo nativo, pueblo de estas tierras, pueblo de siglos. Y aunque Phoenix apenas llega a ser el quinta ciudad, ¿cuánto tamaño? Es recién de los Estados Unidos, es claro. recién, es decir, pero nosotros hemos estado aquí siglos y a Dios gracias hemos tenido personajes nobles, eh, exploradores, Marcos de Niza, Coronado, que pasaron por aquí, de Anza, que pasaron por aquí, y antes en medio de ellos estuvo la presencia del padre Eusebio Francisco Quino. Claro, que bueno, sí, está muy relacionado con él, con Quino, porque pues bueno, vivió con los indígenas de estas tierras y, y no había fronteras, pues, ¿no? Vivió y trabajó y, no sé, disfrutó y todo eso en estas tierras, sur de Arizona, norte de Sonora, y siendo italiano o europeo por lo menos, ¿no? Porque luego también hay dudas de si era Italia en ese momento, etcétera. Entonces, bueno, y ese pueblo donde usted nació ya no existe entonces. Soy sin casa. La mina se comió el pueblo y ya no existe como pueblo. Se creó muchos años después, en 1965 creo, el pueblo de Kearney, entre Hayden, Winkleman, Mammoth, San Manuel. Entonces pertenecemos a esos pueblos reconocidos como trabajadores de las minas de cobre, San Manuel en especial,
y Hayden Smelter. Entonces, yo creo que yo me identifico que soy de una zona de Estados Unidos que no era apreciado, era desconocido, era como el cactus, como el saguaro, que en los últimos años ya ni los puedes tocar ni los puedes mover, Sí. están protegidos por ley. Claro. Pero antes, pues era dichos raros, yo creo que podemos decir. Y este hombre no solamente era misionero, que sale de Europa y viene a explorar, él viene como misionero, tiene una misión, él viene a traer la cruz y la fe a esas tierras. Pero la manera en que conduce su misión es visionario, es notable, es héroe. Y no solamente norte, oeste de Sonora y sur de Arizona, pero California. Él empieza su misión en La Paz, Baja California, y ahí establece la primera capilla del templo California. En la Baja, en La Paz, a nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, y eso es en los tiempos de 1687, 1711, Sí. es la época en que él viene, y no viene solo, viene acompañado por otros misioneros que lo acompañaron, pero él es el explorador, él es el cartógrafo, Más preparado, él ¿verdad? es el astrónomo, no diría que el más preparado, sino especializado en el estudio de las estrellas, el universo, Bueno, sí. y aprecia el mar de Cortés, aprecia la fauna, los animales de esta, llega con una apertura a descubrir lo bello que es y trae consigo, obviamente, lo mejor de lo que se entendía de la cultura europea de ese tiempo. Trae el membrillo, trae aceitunas, vienen con él colonizadores que traen los caballos, el ganado, y curiosamente trae el trigo del norte de Italia, de donde viene lo que hoy en día reconocemos como la tortilla sonorense, la tortilla de trigo, la sobaquera le decimos. Entonces todo eso es parte del patrimonio que trae. Ajá. Entonces no solamente que vive aquí cuando no hay frontera y que explora esas tierras en un momento original, iniciativa, que él viene a descubrir. Y él es un hombre de tanta visión que hasta quiere ir a San Francisco, quiere ir hasta Mendocino, arriba de San Francisco. Él soñaba ir a Alaska. Entonces, esa presencia, esa visión, esa capacidad de hombre, de visión, intelectual, entonces creo que merece ser reconocido. Hoy el estado de Arizona lo reconoce en cuanto a fundador, ¿no? Tiene su imagen en la rotunda del Capitolio de Estados Unidos, reconociéndolo como el fundador del estado. Sí. A ver, ok, ya agarramos vuelo con el tema de Quino, pero bueno, yo lo estaba presentando a usted primero. Entonces, ok, es de este pueblo, ya nos platicó. Yo creo que su mamá decía que era usted de allá. La gente dice que usted es de Tucson y usted dice que es de Sonora. Y no sabe ni por dónde anda. Entonces, bueno, pero usted está enfocado en Quino, dedicado a Quino. ¿Desde cuándo y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Quino? ¿Por qué al padre Quino? Yo fui a estudiar en Canadá, en las cataratas de Canadá, Niagara. Y estando allí, estudiando filosofía, nos pidieron un reportaje de historia. Y yo presenté al superior, que era el maestro de historia, quiero hacer un trabajo sobre el padre Quino.
y me mandó una nota fea. Dijo, justifica cómo califica esa figura en la colonia americana, entendiendo América como las colonias, 13 colonias iniciales del este. Y entonces tuve que escribir que a pesar de que se desconoce, y aún hoy en día hablas de que todavía sigue desconociéndose, quisiera yo hacer esta figura muy importante para nosotros aquí en esta zona de los Estados Unidos y México. Y su aporte, su trato del pueblo original, los pueblos originales, que por algo tiene una capacidad de hacerse entender, crea seguidores, acompañantes. Los indígenas de ese tiempo, Sobaipuris les decían, los españoles, le decían a estas indígenas, eran Pimas, eran Tohono Oto, ellos prefieren llamarse hoy. En México todavía usan la identificación de pápagos mexicanos, pero había ópotas, había yaquis, había mayos, había una infinidad de grupos. Y acá había los maricopos, los de Yuma, y entonces esta zona era de ellos, de las tribus originales. Entonces, él tuvo una manera, una capacidad, una sensibilidad inclusive consiguió una cédula, un permiso del rey de que no se podía esclavizar a los indígenas por 5 años. Él lo pidió en la audiencia de Guadalajara. Pero resulta que el rey les dio 20 años al hacerse cristianos, hacerse bautizados. Entonces no podían esclavizarse en la agricultura, ni en las minas, ni en los trabajos. Que se respetó o no se respetó, pues eso es consecuencia de la historia. Pero a lo menos él consiguió una protección documentada defendiendo, y por eso no ha habido esclavitud en el estado de Sonora. Y eso fue en 1687 y tantos por allá, ¿no? Porque bueno, para ubicar un poco, bueno, a ver, el padre Quino es nacido al norte de Italia, ¿no? Lo que hoy es el norte de Italia, ¿no? Pegado, ¿qué será? Alemania. Tirol es la zona, cerca de Trento, en un pueblo que se llama Segno. Y Austria, estudia en Austria, estudia en Alemania también. Y también en Trento. Sí, ok, al norte de Italia. Entonces, es de 1645 el padre Quino, ¿no? Nacido. Y bueno, anda en esas regiones, Austria, Alemania, España, que es de donde... Mucho después. Sí, mucho después, claro. Es donde él aprende el español, porque el barco en que iba a tomar para llegar a América fracasa. Sí. Entonces, él tiene que quedarse en Cádiz. En Cádiz. Y ahí aprovecha y aprende el español. Y su autobiografía es un español limitado, porque todavía no. Él no era parte de... Era parte de lo que se llama el Imperio Romano. Entonces, creo que a veces nosotros hablamos de los españoles y de España y del rey de España, pero también hay que reconocer que eran parte del Imperio Romano. En ese entonces, pues, ¿no? Ok. Bueno, entonces, un misionero jesuita del norte de Italia que anda en alguna región por allá en Europa, lo mandan, se quiere venir, pero pues lo mandan. No se quiere venir. Bueno, él tenía un tío que había ido a China y él decía que quería seguir los pasos del tío. Tío también era sacerdote, ¿verdad? El tío era jesuita. Sí, se enferma a los 18 años, está por morir, viene un jesuita y nos da los óleos al momento de
y le dice, reza a San Francisco Javier y te va a sanar. Él reza, sana y como respuesta a su salud, decides hacerse jesuita y se prepara para irse a China. Sí. Y pide 6 veces, escribe a sus superiores, yo quiero ir a la China, yo quiero ir a la China, yo quiero ir a la China. ¿Eso por su tío o por San Francisco? ¿O por Los dos. Ajá. Bueno, Francisco Javier, que murió ahí en las afueras, sin llegar a China, y luego el tío que viene después del tío, y después de San Francisco Javier. Entonces él queriendo, y se prepara como matemático, astrónomo, cartógrafo, para ir a la China y tener algo que aportarle a la corte del imperio chino de ese tiempo. Sí, su preparación y su visión era hacia aquellos rumbos, pues, Sí. y le toca venir a parar Y a estas le tierras. toca por una suerte que hace con un compañero y mandan a Kirchner a las Filipinas y a él lo mandan a México. A México, sí, por un volado, ¿no? Sí. Que se rifaron pues ahí la venida a cada lugar y adopta el nombre aparte, ¿no? De Francisco por San Francisco Javier cuando se sana, ¿no? Cuando se cura. Ok, bueno, entonces, bueno, ese jesuita por fin lo mandan a México. A México entra por Veracruz, 1681, si más no recuerdo, está un tiempo por allá, ¿no? Sí, está en la capital. En la capital. Y luego le piden a él ser el cartógrafo de la exploración de Atundo, el almirante que salía a explorar la Baja California. Y con ese motivo llega a La Paz, Baja California. Ok, sube hasta el norte y ya se va quedando en estas tierras. Sí, fracasa La Paz en Baja California, cruza y se encuentra con los seris, y hace otra más al norte, otra exploración, a Loreto y San Bruno, y luego tampoco les va bien, escasez de agua, entonces regresa y recibe la orden de irse más al norte de Cuculpe. Y es cuando él llega actualmente en estas tierras. Ok, y entra por Bahía de Quino, que por eso lleva su nombre, la playa, pues, Bahía de Quino, estuvo con los seris un tiempo, y luego entra por Cuculpe a Sonora, bueno, no a Sonora, a esta región, pues, del norte de Sonora, que es donde ya le toca vivir y trabajar y explorar y construir misiones, ¿verdad? Entonces, bueno, era un religioso que venía a estas tierras, pero ¿qué tanto hizo, no? Aparte de solo la religión, ¿qué tanto logró? Por ejemplo, eso que hablábamos ahorita de que trajo el membrillo y que trajo tantos frutos y el trigo, pero es porque él tuvo la visión de traerlo. No, bueno, los misioneros hacía falta el trigo para tener la hostia, el pan Claro. de la misa. Traían uva para tener el vino. Entonces ellos traían con ellos lo indispensable para soportar y apoyar la misión. Y aquí resulta que sus misiones son 24 misiones. 24 misiones. Entonces florecen. Los beneficios de las misiones encelan a los colonizadores españoles y dicen, ¿por qué los jesuitas tienen derecho de emplear los trabajadores indígenas para construir templos, para mantener corrales para el ganado, huertos y milpas? Y también, acuérdense, la misión es un complejo. Hay escuela para aprender, hay música de canto para la misa, hay gobernadores, hay capitanes,
hay que maneras de la organización Claro. y eso son habilidades y según la instrucción de los misioneros, entonces ayudan en primer lugar indígenas que no estaban acostumbrados a estar asentados, tenían sus comunidades, pero unos dependían de la cosecha del río, otras temporales, entonces ya empezaron a aprender a gozar de lo que la tierra ofrece. Sí. Entonces, Quino podríamos decir que era buen organizador, pues, buen organizador, o también que estaba muy preparado, o estaba a cargo de los demás. O sea, ¿por qué Quino es el reconocido si todos venían y traían esos productos y todos trabajaban y todos estaban en la lucha, pues, ¿no? ¿Por qué Quino es el más reconocido? Sería que se conocen ciertos capítulos, que fue el que negoció, incluso cuando iban a matar a algunos indígenas, era bueno para hablar con los demás, sensibilizar, etcétera, ¿no? Pues él es el superior, él tiene que viajar a la Ciudad de México para pedir la cédula en la audiencia Negociar. de Guadalajara. Él es la figura superior de todo el grupo. Viene un joven jesuita saeta y llega con ánimos y con ganas de trabajar y los hermanos jesuitas dicen, está muy joven, todavía tiene que orientarse. Y el joven que dice, no, no, mándame ahorita. Y Quino cede, lo manda a Caborca y hay un revolú en Tubutama con los indígenas y invadan a Caborca y lo matan. Y queman ahí todo lo que había alcanzado a crear con milpas y entonces hay un mártir, decimos nosotros en Saeta, ¿no? en Saeta, en Caborca, y que Quino se sintió responsable de él y entra en una depresión. Sí, porque era muy joven, ¿no? Sí, sí, El, bueno, el- el- joven. el padre, el padre Saeta, muy jovencito. Ok, así es, bueno. Y entonces, bueno, construye 24 misiones en el sur de Arizona, que además al norte es la de San Javier, ¿no? Que tenemos acá en Tucson. San Javier, y luego hay Tumocacori, y luego hay Guevabi, y luego están otras, pero él, él crea mapas, pone en el mapa del mundo, en 1701, que establece, por su experiencia y por su ciencia, por su técnica, que California no es una isla, es parte del continental y cruza el mar, el río Colorado, los indígenas, entonces y llega hasta lo que hoy en día es Puerto Peñasco, Pinacate, y él ve que está al otro lado, lo que hoy llamamos Baja California. Sí. Entonces hace el mapa y pone esta tierra en las mapas de Europa. Sí, porque en los mapas de ese entonces aparecía como una isla, ¿no? Baja California Sur y Baja California Norte. No se identificaba, no se imaginaba. Había capitanes que habían llegado, Portillo había llegado hasta la bahía del Carmen, la bahía de Monterrey, pero en verdad no se le planteó tan claro como después de las presentaciones donde él pone el río Gila, el río Colorado, el río Santa Cruz, el río Concepción. Entonces, él es el que uh, nos indica la tierra, la geografía, el plano en mapas concretos. Entonces, yo creo que él se reconoce sencillamente con ese aporte, Sí.
vale la pena admirarse. Claro, claro, claro. Bueno, pues tantas cosas, tantos, el membrillo y todo eso que él nos trajo de allá y que nosotros sentimos que aquí nació por primera vez y pues no, ¿verdad? No es así. Durazno y muchos otros, ¿no? Y bueno, y viene y muere exactamente en Magdalena, que es donde están sus restos actualmente. Están sus restos expuestos en una cripta. Tú puedes ir y asomarte y ver los restos de Quino, que fueron descubiertos después de muchos años de muerto. Los buscaron, los encontraron y ahí están expuestos, ¿no? Pero mucha gente no sabe qué es el Padre Quino. Mucha gente, incluso de Magdalena, dice, vamos a ver la calavera. Pero Bueno, dicen que vamos a ir a ver a San Francisco. Era, hay confusión. era su patrón. Y hoy en día caminan desde CELS, peregrinaciones de indígenas de Tohono O'odham, 5 días y 4 noches en peregrinación, y 50,000 dicen que vienen desde Cananea, desde Caborca, desde California, de Texas y de Arizona, de todos los alrededores. de todas partes, indígenas también, yaquis del sur, a venerar el patrón del Padre Quino. Y eso es muy curioso. Después de 300 años, ¿cómo es posible, 200 años y pico, cómo es posible que se mantiene tan vivo, tan llamativo? ¿Qué hizo Quino que dejó este pueblo impregnado con un toque tan especial que la gente todavía camina, mandas y devoción? Y cuánto Javier que conoces, o Francisco Javier, o Francisca, o Paco. Es decir, ha marcado el fibre, la esencia, esta figura. Y no solamente Sonora, no solamente Baja California, no solamente Arizona, pero, y acuérdate en esos tiempos, esos tiempos tan duros para viajar, para transporte, para sobrevivir. Claro. Si ahorita nos quejamos que no ha llovido, que nos quejamos que la sequía ha afectado el ganado, entonces que él tuvo una relación con los indígenas tan especial, tan respetuosa, que se prestaron a recibirlo, a invitarlo a Yuma, a, a, esas, a los lugares más extremos, retirados. Sí, sí, sí. Que él responde a la invitación y ofrece lo que él puede aportarles. Claro. Sí, imaginándonos qué tan difícil debe haber sido el subsistir en estas tierras, en esos entonces, pero bueno, se le buscó y se le trabajó y se logró muchas cosas interesantes, pues, porque para construir, por ejemplo, esas misiones, 1690, por decir, 1690. Y muchas de las misiones aquí están todavía de pie. Obviamente las remodelaron. Son y las, 9 misiones que hoy en día todavía funcionan como pueblos. 9 misiones de las 24. Y muchas están en ruina, Cóspera es la más evidente, pero hay otras. Pero esos son edificios o misiones. Claro. Y entender la misión como una comunidad activa, fructífera, viva de aquellos que no tenían, tuvieron que aprender español, escribir su propio idioma. Él valía porque trajo paz entre las tribus. Era el guardián de la paz, era el que reconciliaba y eso es un don que quisiéramos que
que diera fruto aquí, reconciliar las gentes de México, de la frontera y Sobre de todo de la Estados frontera, ¿no? Unidos. Hoy en día se hace falta Así esa gracia, ese entendimiento entre pueblos. Y eso en parte para mi motivo nace el muro que se pretendía aquí, la ley 1070, la actitud de Amparo. Entonces, ese es veneno, porque no nos permita vivir como pueblos hermanos y tratarnos con respeto y dignidad. Entonces, eso es lo que él propone, su ejemplo, su modelo de respetar, y no solamente las personas, pero también la tierra, el agua, la creación, todos los frutos de la creación. Era muy amplia la visión que él trae. Claro, claro, claro. Y bueno, entonces, muere en Magdalena, ¿verdad? Muere en Magdalena, que Magdalena no es misión de Quino, ¿no? La iglesia de Magdalena no es de Quino, porque mucha gente cree también que Magdalena, porque de ahí es, porque se llama Magdalena de Quino, que es misión, y no, pues hay misiones muy cercanas, muy alrededor. Hubo una capilla que el padre de San Ignacio mandó levantar en honor de Quino, y le pidió, bueno, de San Francisco. En Magdalena. En Magdalena. Y invitó a Quino a venir a dedicarla, y en la misa de dedicación muere. Y por eso se le pone el nombre de Magdalena de Quino, y por eso es tan, pues, reconocido, y ahí está, y todo eso en Magdalena, ¿no? Y bueno, hoy en día está en un proceso de hacerlo santo, ¿sí? Un proceso que ya tiene tiempo, que bueno, es un proceso, ¿no? Dura tiempo, no sé cuánto. Bueno, en 1966 es cuando descubren los restos de Quino. Que se ponen a buscarlos, pues, ¿no? Y hay la orden de buscarlos y los curioso, lo encuentran, según la documentación existente, tanto de la iglesia, que está en la cárcel del ayuntamiento, y quieren derrumbar el ayuntamiento para respetar su hazaña de encontrar los restos de Quino, porque había dos jesuitas que estaban enterrados a su lado. Creían que estaba enterrado en la cárcel. No, estaba enterrado, y habían levantado el ayuntamiento sobre lo que encontraron, y estaba tan abajo, estaba donde estaba la cárcel en aquel tiempo. Sí. Pero entonces se descubren, y luego empieza el proceso de presentar la causa de Quino, y mandan documentos, cartas, testimonios de Quino a Roma, y empieza el reconocimiento de lo que se nombra siervo de Dios. Es decir, Roma decide en el proceso de canonización, ser siervo de Dios merece ser estudiado, presentado para su causa de canonización. Después de ese proceso de siervo de Dios, estamos hoy en día buscando justificación para su beatificación, para que llegue a ser canonizado. Sí, y ese proceso es el reconocimiento universal de la iglesia que era un hombre de virtud. Ese proceso o ese primer reconocimiento empieza después del 1960. Inmediato, cerca, pues, sí. Rápido, pronto, después de descubrir los restos. Sí. Ok, o sea que ya tiene bastante tiempo, pues. Sí. Ok, el proceso. Y ya es el último proceso el que hace falta, nomás que, pues, que decidan que es santo, ¿no? Bueno, no, es que el pueblo tiene que demostrar. Roma pide, pues, muéstranos por qué debemos nombrarlo santo. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces se invita al pueblo
que demuestran, y en eso es una línea muy fina, ¿verdad? Porque nosotros lo reconocemos como explorador, ranchero, cartógrafo, matemático, científico, explorador. Entonces, sí, pero Roma dice, ¿y la fe? ¿Y el pueblo de fe? ¿Y la devoción a San Francisco Javier? ¿La podemos identificar que fue por medio de él? Yo digo que la gente va para agradecerle a Aquino por lo que somos como pueblo sonorense, arizonense, californiense. Entonces, que él nos descubrió y nos identificó y nos mantiene vivos hoy en día con una fe que nos sostiene como pueblo y nos da ciertos valores de respetar y de no ser, hacer diferencias entre los pueblos, de tratar gente justamente. Esa es una enseñanza, una instrucción que a través de los siglos se ha mantenido. Entonces eso viene de esta formación de parte de estos misioneros y la iglesia formal después de siglos en estas tierras. Claro. Y pues bueno, hay mucha gente, como decíamos, incluso de aquí, de Tucson, que aquí estuvo y aquí vivió y aquí construyó, o de Magdalena, que ahí incluso están sus restos, que no saben bien quién es todavía, pero a la vez hay mucha gente que lo reconoce con nombres de negocios, con nombres de escuelas, con nombres de productos, artistas. ¿Cuántos artistas conocemos que trabajan con la obra de Quino, ¿no? Pintores, escritores, escultores, tanto, teatro, música, eso y lo hemos descubierto nosotros, pues a lo largo de estos años, y es reconocido y se trabaja en su nombre y en su obra. eh, bueno, todo eso es parte de ese trabajo que se tiene que ir haciendo para lograr pues que sea más reconocido, ¿no? En este caso, pues darle el título de santo, no sé si así se llamará, bueno, que sea mucho más reconocido, sería un santo de acá, de estas tierras, Italia, sur de Estados Unidos y norte de México. Yo me hago la referencia de cuando yo le presenté el tema de Quino a mi profesor de historia en el Canadá en 1963 y que me dice, justifica cómo este hombre califica como ser reconocido en la historia de América, entendiendo América como Estados Unidos. Entonces, desde entonces yo he decidido a emprender esta obra porque siento yo que al reconocerlo a él como santo, que la Iglesia universal por todas partes del mundo dice, este hombre obró maravillosamente, milagrosamente, lo que él llamaba favores celestiales, en esas tierras tan ásperas, tan alejadas, desconocidas. Hablaba de estas tierras, tierra ignorante, es decir, desconocida. Entonces, al reconocer a Aquino, tendrán que reconocer a nivel universal estos pueblos. Y que no solo somos lo que hoy quieren carteles y cárteles y sicarios y que pueblos de matanza, no, somos gente trabajadora, gente bondadosa, gente generosa, gente digna. Y eso es lo que yo siento que al ser reconocido Quino va a representarnos a nosotros y nosotros vamos a poder decir, mira, no nacimos de la nada y no somos cualquier hierba del desierto, un cactus, sino somos, con esa naturaleza y estas tierras ha nacido un pueblo. Y el pueblo hoy en día se llama California, se llama Arizona, se llama Sonora, pero estos pueblos, y hay indígenas todavía en estos pueblos, somos parte de esta creación. Claro. Y creo que al reconocerlo a él,
tendrán que reconocernos a nosotros y ubicarnos en el mapa del mundo. Claro. A veces ese reconocimiento, a veces uno que aquí vive y que conoce pues esos cactus y esos no árboles tan frondosos, digamos, aquí en el desierto, o en Magdalena, por ejemplo, o en estas tierras, vemos aquí y lo vemos, pues ahí están sus restos, ahí está pero no le damos la importancia o no lo apreciamos como un cactus. Y viene gente de otros lugares muy diferentes, donde la vegetación es muy distinta, y viene y admira esos cactus y qué cosas tan bonitas. Y nosotros decimos, pues, si son, no sé, una bola de espinas. Así lo vemos nosotros, porque estamos tan acostumbrados y no valoramos. Igual nosotros vamos a otros lugares y valoramos otras cosas, pues. Entonces a lo mejor hace falta eso, que lo reconozcan también en otros lugares, aunque se está haciendo un trabajo, pues, en Italia y aquí a su manera, pero, pero bueno, va a llegar el momento, yo creo, quizá cuando lo hagan santo y que digamos, caray, es alguien muy, muy, muy especial que vivió aquí en estas Y tierras. yo tengo una cita de Gabriel Gómez Padilla, un autor que tiene volúmenes sobre Quino, y en su folleto se llama Siete folios a la corona, tengo una cita que me encanta leer. Y con eso nos despedimos, yo creo, porque ya hablamos mucho del tema del Padre Quino, aunque hay muchísimo más que hablar. A lo mejor en otro capítulo les contamos un poquito más. Pero para Quino no es el demonio, ni los derechos humanos, ni la carga económica, sino que todavía no había llegado el tiempo de Dios y por lo tanto no debían ser disposiciones humanas lo que había de ser favores celestiales y que no se había de deber a los hombres lo que toca la gloria del Altísimo, que sabe sacar del favor celestial de la contradicción y la oposición los favores celestiales. Estamos en el momento de recibir el favor celestial reconocido de parte de la Iglesia Universal. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Te invito a un café, espero se le haya disfrutado, tanto el café como la plática. Pues es un tema muy interesante y que mucha gente o no lo conoce o conocen un poco y quieren saber más. Ahí por favor, pues coméntenos, pudiéramos hacer algunos capítulos más de tantos detalles que hay sobre el Padre. Aquí lo quisimos hacer algo un poco, pues por encimita, platicar un poco desde dónde nació y hasta dónde ve el proceso actualmente. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Por ahí nos estaremos viendo próximamente.